Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la compañía, como siempre. En un ratito vamos a hablar de turismo, sobre lo que espera el gobierno será la próxima temporada estival, qué evaluaciones están haciendo de lo que ha sido primavera. Ya dejó de ser hace mucho tiempo un referente el 12 de octubre, pero ciertamente han llegado muchos argentinos, muchos brasileños. ¿Cómo lo están ocultando las autoridades de turismo? Vamos a conversar dentro de un ratito con el viceministro, con Liberov, sobre eso y otros aspectos, proyectos que tiene esta cartera para los próximos 5 años. Además, estaremos entrevistando al señor intendente de Canelones, al profesor Yamandu Orsi, sobre los planes de gestión, sobre todo de infraestructura. Mucho se habla y se le repite la pregunta: ¿qué pasa con Ciudad de la Costa? Los planes que tiene de infraestructura para esa zona de Canelones, pero no solamente de la costa vamos a hablar con Orsi, sino también de materia de seguridad para Las Piedras, por ejemplo, entre tantos asuntos que conversaremos con el jefe comunal canario. Y a eso, el aporte de nuestros compañeros, que como siempre les saludo con mucho gusto. Danilo Tegaldo, ¿cómo está? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a referirnos a situaciones complejas que se están dando en el sector de la salud, particularmente con el anuncio de importantes paros y medidas que va a tomar el sindicato de anestésico quirúrgico, concretamente los anestesistas y los cirujanos, que no están comprendidos o no se sienten representados, mejor dicho, por el Sindicato Médico del Uruguay, quien hace pocas horas logró finalmente celebrar un convenio para el sector privado. La SAC, el Sindicato de Anestésicos Quirúrgicos, no se sientan representados, están reclamando negociar ellos y que se les valide la autonomía para hacerlo por parte del Poder Ejecutivo, y entre otras cosas están anunciando paros importantes para este mes de octubre que podrían llegar a profundizarse, y de eso vamos a estar hablando esta noche. Bien, saludo también a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Alfredo, ¿qué tal? Saludo para Danilo, para todos. Hablamos de la ley de presupuesto, una ley que dicen que es una ley ómnibus porque entra muchísima cosa, no solamente cuestiones vinculadas al presupuesto, a los números del Estado. ¿Qué está en discusión entre otros artículos? 3 vinculados a la salud, a los medicamentos y procedimientos que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud, que el Ministerio limita. En definitiva, una discusión sobre medicamentos de alto costo que está presente en el presupuesto. 3 artículos que se modificaron, se van a votar distintos. Sin embargo, la polémica se mantiene por el acceso, por lo que se entiende sobre los costos para sostener un Fondo Nacional de Recursos, y por otro lado, posición que dice que hay excepciones que no corresponden y que hay gente que se ve beneficiada con medicamentos de alto costo y otros que no, y que el acceso a los mismos es injusto. Es un tema de fondo que está debatiéndose en el marco del presupuesto y que estaremos ampliando aquí en Entre Líneas. Así las cosas, con mucho gusto ya recibimos aquí en nuestra mesa al señor viceministro de Turismo, Benjamín Liberov. Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches a ustedes y a la audiencia, y esperemos que en el preámbulo de un buen resultado de mañana. Ojalá, bueno, a ver qué pasa con Uruguay. Yo lo decía recién en la presentación, Liberov, hace ya un buen tiempo que el 12 de octubre dejó de ser, digamos, un termómetro, un referente, pero ciertamente todo el sector está atento a lo que pueda pasar, máximo teniendo en cuenta que ha sido un feriado largo. En ese sentido, ¿ustedes tienen alguna información de sobre todo lo que ha sido el este del país por estas horas? Bueno, el viernes se demoró un poco la entrada de turistas en el este, por ejemplo, pero sí el sábado y el domingo, donde hay ocupaciones de más del 80%, que es un valor bien representativo. En las termas tengo de Arapey, donde también está casi completo, y en Daimán estaba con un porcentaje alto. En Colonia se suscitaron algunos problemas todavía derivados de los horarios del teléfono, por lo cual las reservas en los hoteles todavía en los restaurantes tenían algunos problemas de incomprensión de los horarios, pero estaba bastante bien. Y acá en Montevideo ustedes lo habrán visto, vieron los ómnibus, particularmente brasileros, así que desde ese ángulo fue bueno, y yo diría que como el turismo es de ida y vuelta, aunque eso nosotros no lo propiciamos especialmente, también el viernes salió mucha gente para el exterior. ¿No tienen datos sobre eso todavía, de migraciones? ¿Cuánta gente no lo tiene? No, en realidad, primero, nosotros trabajamos por mes. Por mes, claro. En el caso de migraciones, en el caso de los números, normalmente nosotros trabajamos por trimestre. Ahora, se está dando una constante, Liberov, en el sentido de que es cierto que sigue llegando más gente comparativamente con los años anteriores, pero también es cierto que se está yendo más gente de lo que era antes. Bueno, este año no. Este año, la curva bajó. Eso hace que por lo menos hasta el mes de septiembre cerrado
la balanza de turismo del Uruguay, que siempre es superavitaria, está en el doble de lo del año pasado. ¿Y a qué se atribuye eso? Y bueno, que el año pasado estuvo muy asociado, primero a la diferencia cambiaria con Argentina, y segundo que muchos compraron los championes, los equipos de jogging, la vestimenta, etcétera, y bueno, gastronomía y demás en la Argentina, y eso hizo una salida de prácticamente 1.200 millones de dólares el año pasado. Turismo de compra, el año pasado fundamentalmente, ¿no? Y a ver, los grandes números en turismo de un país a otro, sobre todo, vamos a entendernos, en la inmensa mayoría de los países, yo diría, excepto las islas, todos los países tienen en sus vecinos sus principales mercados. O sea, Argentina, por ejemplo, Buenos Aires tiene a uruguayos como uno de los principales mercados, y también los brasileros, y a nosotros nos pasa viceversa. Entonces, desde ese punto de vista, los grandes flujos se producen cuando el poder adquisitivo en el mercado emisor es 10% mayor, por lo menos, que en el que va a recibir, entonces se produce el flujo. Si más o menos están equilibrados, ahí es donde valen los trabajos promocionales para con esos mercados. De lo contrario, es bastante estable y siempre se verifica eso. Si la diferencia no es... O sea, ¿cuántos años nos beneficiamos nosotros del real a 1,70, 1,80? Y ahora lo tenemos a casi 4. Entonces se produce un cierto fenómeno inverso. Y con la moneda argentina pasó lo mismo. Y con esas estadísticas que usted está manejando, viceministro, ¿qué se puede esperar para el verano teniendo en cuenta la devaluación que tuvo el real y lo que presumiblemente mucha gente está diciendo, que va a ser más barato eventualmente irse a Brasil a vacacionar que quedarse en Uruguay? A ver, yo vi algunas estadísticas que días pasados en la televisión se estaba dando de cuánto costaba un paquete en la Argentina, cuánto costaba en Brasil y cuánto costaba en el Uruguay. Lo único que en ese planteo, por ejemplo, no está que nosotros estamos devolviendo la totalidad del IVA sobre la gastronomía y que en Uruguay no se cobra IVA a los visitantes extranjeros en la hotelería y que hay devolución sobre también una parte de las alquileres y también sobre las alquiladoras de auto. Por lo tanto, en ese balance, cuando lo venimos a hacer, también hay que poner en juego eso que yo decía, cuánto es la diferencia de poder adquisitivo en un lugar y en otro. Ahora, notoriamente, todavía a los paquetes como tal, del punto de vista del abaratamiento en Brasil, no se ha traducido. Ustedes pueden ver los paquetes en la prensa que se ofrecen para viajar, con avión, etc. Sí, en la medida que ahora se utilizan las páginas web y las redes sociales para trabajar de ciertas ofertas como Booking.com o Airbnb, etc. Entonces ahí cada uno puede armarse un paquete. Ahora bien, por tierra, los uruguayos no están acostumbrados a hacer 2.000 kilómetros para ir de vacaciones a un lugar. Y además tienen los costos que eso implica. Pero si vamos en ómnibus, ¿cuántos son los ómnibus? Bueno, supongamos que tenemos 500 ómnibus, estamos hablando de 150.000 personas aproximadamente. Eso no nos va a cambiar radicalmente lo que nosotros tenemos previstos. Nos va a impactar, pero no es en el juego de los grandes números, no nos va a determinar. Y si miramos cerrado septiembre, o sea, hasta hace 10 días, del punto de vista numérico, nosotros tenemos que a esta altura ya estamos arriba de los 2 millones de turistas llegados al Uruguay. ¿Está bien? Más de 2 millones. Llegados al Uruguay. Si nosotros en el último trimestre vinieran, octubre, noviembre, diciembre, vinieran los mismos turistas que vinieron el año pasado, estaríamos prácticamente en los 3 millones, 2.960.000 turistas, que es prácticamente los números récord que habíamos tenido en el 2011 y el 2012. Y más de lo que estimaban, porque si yo no recuerdo mal haber leído, estimaban unos 2.800.000. Exactamente. Ahí todavía lo que nos queda por ver es, nosotros, cerrado también septiembre, tenemos un 2% menos de brasileros. O sea, ya estamos arriba de los 320.000, 330.000 brasileros. Eso, de todas formas, tenemos un 2.3, 2.5 menos. En 200 y pico mil son 6.000 pasajeros, no hace a los grandes números tampoco. Si eso lo logramos mantener, por lo menos desde abril para acá, ese ha sido más o menos el juego, entonces efectivamente estaremos más cerca de 2 millones, de casi 3 millones que de 2.800.000. Para que ese porcentaje de brasileños que no ha llegado no siga aumentando, ¿el gobierno tiene previsto establecer alguna campaña específica para Brasil?
¿Campaña publicitaria específica de promoción en Brasil? Hay dos cosas que estamos haciendo. La primera es, yo estuve hace 10 días en San Pablo, en la feria, trabajando con los operadores turísticos brasileros. La línea aérea azul comienza a volar en diciembre desde Campinas y desde Porto Alegre 2 veces por semana a Punta del Este. La empresa TAM va a mantener los vuelos y es probable que pueda aumentar la configuración de los aviones para responder a las demandas, tanto a Punta del Este como a Montevideo. La empresa Gol de la misma forma. Con la empresa CBC, que es el principal mayorista brasilero prácticamente, en octubre y en noviembre estamos desarrollando una campaña de promoción corporativa. ¿Qué consta en qué? Que consta en la prensa brasilera asociar a la publicación de los paquetes por parte de la mayorista. Ajá. Por otro lado, tuvimos una reunión con una tarjeta internacional que ellos llaman incentivo a los beneficios fiscales que nosotros damos. Va a informar a sus tarjetavientes en el mes de octubre y de noviembre sobre los incentivos que Uruguay tiene para con el turista, porque eso es una ventana de negocios para ellos también, que es importante. Entonces, nunca habíamos logrado hacer una cosa de esa característica. Informar de los beneficios, no agregar otros. Excepto que los operadores turísticos brasileros que venden a través de esa tarjeta efectivamente incorporen otros beneficios a los ya existentes, cosa que estamos tratando de que efectivamente ocurra. Y por otro lado, esta semana se están filmando los spots publicitarios que van a comenzar a irradiarse sobre finales de mes. Nosotros vamos a estar más o menos en unas 8 señales cable que hacen en Brasil, lo mismo que en el resto de la región latinoamericana, que van a ser más. En el resto son alrededor de 16, 17 señales cable. La campaña de vía pública en Brasil comienza sobre el 22 de octubre, una semana. Yo voy a estar haciendo una presentación en Brasilia para operadores turísticos el día 19 y 20, y el 22 vamos a estar en Porto Alegre haciendo un lanzamiento de campaña con operadores y prensa en Porto Alegre. ¿Qué va a ser el foco en qué? El spot, en los incentivos. El spot tiene como base los incentivos, porque eso en definitiva es lo que tenemos que transmitir. En general en la región, si estuviéramos hablando del hemisferio norte, entonces tendríamos que tratar de posicionar al Uruguay de una manera distinta. Bien. Pero en la región lo que importa es justamente apuntar a aquellos elementos que nos dan trabajo posibilidad de competitividad. ¿Hay una estimación de cuánto es la inversión que se hace en la campaña? Está alrededor de incluyendo los spots publicitarios, está del orden, incluyendo Uruguay también. Sí. Es del orden de los 5 millones de dólares. ¿Y eso porcentualmente es más o se mantiene el porcentaje? Se mantiene con relación a la del año pasado. Lo único que ustedes son conscientes que está cambiando en forma importante la forma de comunicarse los medios con las personas y en el mercado. Entonces, hoy el tema de lo digital aumenta proporcionalmente, por ejemplo, en relación con los medios impresos. Y dentro de los propios medios impresos, como ocurre también con los canales de televisión abierta y los canales cable, todo lo que tiene que ver con el trabajo de redes sociales es mucho más amplio que el que se tenía en la anterioridad. Y también nosotros hemos discutido con ustedes, con los medios, toda una forma de posicionamiento de contenidos completamente distinta. En realidad, el Ministerio tiene sus objetivos son los de informar a la población sobre ofertas o posibilidades de disfrute de nuestro país. Nosotros no tenemos venta, no comercializamos, por lo tanto nosotros lo que hacemos es respaldar a aquellos que efectivamente llevan adelante la venta o tienen los insumos o prestan los servicios a los efectos de poder captar el turismo interno o externo. Le voy a preguntar por dos aspectos, Liberov, que siempre son muy sensibles a la hora de definir a dónde vacacionar. Máxime, por ejemplo, cuando se tiene tanta competencia con devaluaciones de la moneda como en el caso del real. La primera, el asunto de los precios, que a veces a algunos empresarios se les afina demasiado el lápiz, digamos. No, se les hace grueso el lápiz. Bueno, está bien. Ojalá lo afinara. Está bien, se le hace grueso, está bien. Entonces, ¿van a hacer algún planteo específico? ¿Van a reiterar que para esta temporada hay que tener
fino cuidado con el tema de los valores, de los precios que se van a cobrarle a los turistas cuando lleguen? A ver, yo voy a ser muy franco en esto. Yo creo, en Uruguay existió la COPRIN hace muchos años, sí, y la fijación de precios no fue lo que resultó, más en una economía como la que hoy tenemos. Pero a decir verdad, normalmente, como ocurre con cualquier gráfica que uno hace a veces sobre la casuística, encuentra que hay puntos que se disparan sobre las medias. Y desgraciadamente la noticia es el que se dispara, no la media. Entonces, si nosotros miramos los costos o las ofertas que hay de hotelería, si miramos la gastronomía, vamos a ver que efectivamente hay una línea que efectivamente respeta o por lo menos se ubica, naturalmente como cualquier empresario trata de sacar su mayor rentabilidad posible, pero que se ubica dentro de lo que es esta discusión. Y la hemos tenido ya hace un tiempo. Los supermercados, es cierto que tienen una cadena de más de 200 productos que llamamos cadena turística, no es la bolsa, la canasta de consumo diario, y eso de una u otra forma se ha verificado. Lo que pasa es que a veces hay algunos que se van más allá, digamos, los muchachos dicen se va de mambo, y bueno, y efectivamente es lo que ocurre. Normalmente venimos hablando, o como le pasó a la propia ministra, de un chivito de 700 pesos la temporada pasada en La Paloma, o también hablamos del agua mineral en la playa a 120 pesos. Ahora, lo real cuando vamos es que todos buscamos. Yo también el año pasado en redes sociales saqué en el puerto de Punta del Este, mostraba un menú turístico 430 pesos. Eso era $18, una cosa por el estilo. Eso no es lo que efectivamente nos genera problemas. Nos generan problemas las otras cosas. Ahora, también es cierto... Ahora, ¿qué se va a hacer con esos que generan problemas? Y yo creo que, bueno, en el mundo que hoy vivimos, tienen que ser los propios empresarios los que van y le dicen, mirá, yo trabajo todo el año, he hecho esta inversión y estoy trabajando. Lo que estás haciendo es golpearme a mí, porque ese no es que nos golpea a todos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros apelamos en las reuniones que tenemos con la Cámara de Turismo, con las corporaciones gastronómicas o de otro tipo, a que efectivamente haya un diálogo que permita entenderlo. Aquel que va a hacer una temporada, invierte $200.000 para tener un restaurante, invierte 300.000 para tener la mano de obra, cosas por el estilo, bueno, si cree que puede recuperar $500.000 en 3 meses, me parece que está totalmente fuera de lo que puede ocurrir. Bien, el otro tema que es sensible muchas veces, sobre todo por cómo se informa en la vecina orilla, y pienso en la República Argentina, es el tema de seguridad. Siempre sucede, a ver, no siempre, pero habitualmente sucede que en el arranque de la temporada se dan episodios policiales que tienen una autoridad importante. Bueno, ni que hablar el año pasado este año con el caso Lola Chumnalés, pero siempre hay algún robo muy importante. En ese sentido, ¿ustedes le han transmitido al Ministerio del Interior lo importante que es en esta temporada mantener buenos niveles de seguridad en el este del país? A ver, nosotros eso sin duda que lo hacemos. Ahora, como suelen decir, los grandes titulares generan otras noticias y las desmentido aparecen las necrológicas. Entonces ahí tenemos un problema. Yo recuerdo, creo que fue hace 2 años, un robo multimillonario en dólares en un country que después ni habían declarado la joya ni parece que efectivamente se la habían robado. Pero sin embargo hizo la noticia. Durante 4 días o 5 días tuvimos en Buenos Aires, éramos los titulares, es más, a nivel internacional. Entonces, ese tipo de cosas también resulta difícil de controlar. Por otro lado, en los country hay vigilancia privada. No es la policía como tal cual. Entonces, también lo que nosotros apelamos es que las guardias privadas que trabajan en esto son parte del negocio, porque si se producen ese tipo de episodios, nos golpean efectivamente a todos, no solo golpea a la policía o a la seguridad del país. Además, el año pasado creo que habían sido personas que llegan, dejan todo abierto o dejan la ventana abierta, se van a una fiesta y después resulta que cuando vienen les robaron. Y el desmentido después no está. ¿O qué fue lo que ocurrió realmente? Después no está. Entonces, bueno, vamos a tratar una vez más de apelar a que se trabaje en la dirección que nos ayude a todos, porque efectivamente cuando uno está, por ejemplo, en Brasil, el tema de la seguridad es uno de los mayores atractores turísticos que tiene el Uruguay. Claro, decía, con las empresas de seguridad, ¿tienen previsto tener algún contacto?
Lo hemos planteado a través del Ministerio del Interior, no es que nosotros directamente, no es nuestra competencia directamente, pero hemos trabajado en ocasión de que asumieron las autoridades municipales, nosotros tuvimos oportunidad de conversar al respecto cuando fuimos a Maldonado con el propio jefe de policía que ha cambiado, y estamos en contacto, y estos días hemos conversado también con autoridades del Ministerio del Interior. ¿Y qué respuestas han tenido? Y en general lo que está es afinar. Ahora, así como nosotros tratamos de coordinar más, también el delito muchas veces afina. Viceministro, ¿a la cartera le preocupa el crecimiento que está teniendo la informalidad en la contratación en plataformas de alquiler como casas, apartamentos? Usted lo mencionaba recién al pasar. ¿Esa informalidad le genera alguna inquietud al Ministerio? Sí, nos genera inquietud ¿desde qué punto de vista? Que están compitiendo en condiciones desiguales con los operadores, a lo cual nosotros le pedimos. Incluso, junto con la Cámara Uruguaya de Turismo, hemos conversado con la Organización Mundial de Turismo para tener una actividad en el primer trimestre del año que viene dedicado a los aspectos de tributación y la comercialización turística electrónica, porque de hecho no es un problema que ocurre solamente acá. En estos días, ayer creo que era una discusión de Uber, si se podía o no en Río de Janeiro. Airbnb es sponsor oficial de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Ya durante el Mundial colocó más de 40.000 camas como oferta. Entonces, si esos lugares, esos sitios web o esas ofertas guardan relación con países que tienen acuerdos de no doble tributación con Uruguay, entonces estamos dentro de una regla, digamos, internacionalmente aceptada. De lo contrario, habrá que buscar. Incluso escuché hace unos días también, ustedes lo habrán visto, con alguna cadena o productora de televisión o de series o películas como Netflix, que también está planteado la situación. Y si entonces que se va por el camino de eventualmente también establecer algún impuesto, algún tributo a estas plataformas. Lo primero es analizar tributariamente cómo es la situación. Eso es un punto. El segundo es, ahora, digamos, los porteros de los edificios han pasado a segundo plano como problema de temporada. Y yo creo que dado que todos, porque, a ver, es que usted no mira Airbnb o Booking cuando va a salir al exterior a ver qué precio le están pasando y si hay una oferta o no. Me parece que eso forma parte de lo que hoy es el panorama, es el universo de lo que hacemos cuando viajamos en turismo. Entonces, por ejemplo, en España es un debate, lo llaman alquileres temporales. Y en algunos lugares, efectivamente, hay una polémica muy fuerte respecto a lo que tiene que ver con todo eso. Pero entonces, discúlpeme, viceministro, la idea es evaluar la posibilidad de si estas plataformas pueden empezar a tributar siempre y cuando no haya un acuerdo tributario con el país. Incluso porque si ustedes miran en algunas de ellas dice el precio es tal y la comisión es cual. Por lo tanto, la posibilidad de establecer los impuestos que corresponden sobre esa comisión es pública. Además se compra con tarjeta de crédito muchas veces. Por lo tanto, la tarjeta puede operar como mecanismo de retención, como en otros casos, pero no soy especialista tributario, ¿correcto? Lo que estoy diciendo es que hoy en el mundo hay un debate sobre eso. Es más, en la reglamentación de la parte de alojamientos turísticos que acaba de salir la semana pasada, una de las cosas que habíamos conversado con los operadores es justamente lo que tiene que ver con quién se hace responsable cuando las propuestas son presentadas en esas páginas y no se le brinda al turista el servicio que corresponde, porque en definitiva el Ministerio no solo opera como un factor regulador respecto al funcionamiento de la comercialización, también es responsable de darle garantías al turista de que lo que se le ofreció es lo que en definitiva va a tener ese turista. Exacto. Esa discusión, ¿el gobierno cuándo la va a dar? Ya no para esta temporada, eso está claro, será para la próxima. No, a ver, bueno, nosotros aspiramos a que si esta actividad que mencionaba se da y si en el curso van apareciendo alternativas, podemos ir resolviendo. La nueva ley aprobada nos habilita a través del proceso de reglamentación a incorporar alguna de esas cosas sin ningún problema. La ministra va a estar viajando esta semana a Paraguay, donde se van a reunir los ministros del Mercosur, y es uno de los aspectos que hemos colocado nosotros justamente en la pasada reunión de Foz de Iguazú en la agenda a los efectos de que se analice en el conjunto. Y incluso yo ahora en la Feria de Turismo de la Argentina tuve
una reunión con un integrante de la Federación Hotelera de la Argentina, FEDAGRA, que es especialista en tributación y es uno de los que eventualmente hemos estado intercambiando información sobre estos temas. Me quedan un par de minutos finales. Le quería preguntar, porque se ha anunciado la creación de un Observatorio Nacional de Turismo para analizar el impacto, digamos, del sector en los diferentes departamentos a nivel nacional. ¿En qué etapa se encuentra eso? Bien. Para poder ir o sea, el observatorio en realidad lo que implica es tener un conjunto de indicadores que son relevantes, que no necesariamente son los mismos en todo el territorio nacional, bueno, de un país, a los efectos de ir tomando medidas o decisiones al respecto de la actividad turística. En Colonia, hace un tiempo, la Asociación Turística de Colonia ya viene avanzando sobre esos indicadores. En Rocha se firmó un acuerdo con la Regional Este de la Universidad. En Punta del Este se trabajó a partir de un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y se hizo un primer indicador respecto a cuáles son aquellos aspectos que hay que tener en cuenta. El lunes 19 vamos a estar conversando con un representante de la Organización Mundial de Turismo en Maldonado, justamente con relación a esos avances para tener más elementos de juicio. En algunos departamentos como Soriano y Florida también hemos trabajado sobre eso, junto con la Corporación Andina de Fomento en la región termal. Pienso yo que en el segundo semestre de este año va a estar avanzándose con eso. Y por otro lado, esta semana vamos a tener una reunión de lo que se denomina la plataforma interinstitucional vinculada a la cuenta satélite de turismo, a los efectos de mejorar los números, y segundo, porque estamos el software de lo que se denomina población flotante por parte del Ministerio del Interior, es lo que nos va a dar prácticamente en tiempo real los porcentajes de ocupación, nacionalidades, edades, etcétera, de quienes están en la hotelería y en los alojamientos. Entonces, ¿y cómo estaría operativo eso? Eso ya está digamos, no se implanta todo al mismo tiempo. Nosotros hoy ya en Montevideo el 70% de los ya está funcionando. En otros lugares hay problemas a veces de que hay alojamientos que funcionan durante la temporada. Entonces, ahora es cuando estamos junto con el Ministerio del Interior yendo a resolver. En Colonia está prácticamente todo. En las termas está bastante avanzado. Yo calculo que esto va a demorar 6 meses, 1 año, que esté funcionando plenamente. Y los observatorios aspiramos a que en estos 5 años lo tengamos por región o al menos a nivel nacional estructurado. La última en 30 segundos, le pregunto el número 2 de turismo. Montevideo, ¿no está poco señalizado para la cantidad de turistas que está recibiendo? Estoy de acuerdo con usted. Lo único que en algunos lugares teníamos un tiempo de estar trabajando porque la Comisión del Patrimonio, particularmente la Ciudad Vieja, tiene temores fundados también desde el punto de vista de la polución de señalética. Y entonces desde ese ángulo, junto con las reformas que se están introduciendo, las mejoras, los arreglos que se están produciendo en aceras, en la iluminación, también se va a realizar algo vinculado a la señalética. Ahora, si ustedes miran desde Colonia hasta Punta del Este y hasta la zona de Rocha, ustedes verán que todo lo que tiene que ver con las vías principales tiene un ordenamiento que yo creo que ese corresponde a lo que son los estándares internacionales. Bien. Puede ser que falte en algún lugar algún cartel, pero si no, corresponde a los estándares internacionales. Sí, pero gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes y suerte mañana otra vez. Bueno, así será. Bueno, amigos, hacemos la primera pausa. Tras la misma conversamos con el intendente de Canelones, con el profesor Yamandu Orsi. Ya venimos. Todo lo que te va, hoy no te queda bien. Cansada de esperar.